fuego en nuestro corazón por ti, por tu palabra, Señor, por llevar el Evangelio a otros, Señor. Oramos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, hablándonos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas noches. ¿Se pueden saludar? Si no se han saludado. Bueno, estamos ya claros ya de que cada día estamos viviendo tiempos más complicados, tiempos más difíciles. Y en bueno, el martes fue la fiesta del Yom Kippur en Israel, la fiesta de la expiación. Levíticos 23-27 enseña que ellos deben guardar ese día y ponerse delante de Dios, hacer como un quebrantamiento de alma. Mucho se habla de ayuno, pero en la Biblia nos dice que deben ayunar, ahí en la fiesta esa. Más bien es un quebrantamiento de alma, reconociendo su pecaminosidad, reconociendo su necesidad de Dios y buscando, obviamente, el perdón a través del sacrificio que ellos hacían. Pero sabemos que este tiempo o estas fiestas que ellos celebraban, recordaban y conmemoran hasta el día de hoy, es un tiempo en el que apuntaban hacia Cristo Jesús. ¿Ya? Jesús es el cumplimiento de eso. Entonces, es el poder llegar a reconocer la necesidad de Cristo, la necesidad del perdón y buscar en el sacrificio perfecto esa limpieza que necesita para la vida de cada una de las personas. Entonces, eso pasó el martes, pero también cumplieron 45 años después del ataque que se hizo en Yom Kippur, ¿ya? Por los árabes a Israel en esa guerra que hubo y Dios los liberó. Ahora, esta semana también han habido algunas cosas que yo creo que son interesantes. Israel hizo un ataque a Siria, ¿ya? Y destruyó una base ahí donde tenían armamentos o se estaban preparando elementos que iban a ser usados en misiles de largo alcance o misiles que tuvieran una mejor capacidad de poder llegar a su objetivo, que eran de Irán y que iban a ser llevados hacia el Líbano, hacia Hezbollah, al grupo terrorista. Entonces ellos lanzaron un ataque por tierra, perdón, por aire y también por el mar. Y en eso, ¿ya? Los sirios tienen estos protecciones ya antiaéreos que los rusos les vendieron y en vez de pegarle a un avión israelí, le pegaron a un avión ruso, derribaron a un avión ruso. A 15 soldados murieron en ese asunto ahí. Entonces, eso obviamente llevó bastante malestar en Rusia. Y ahora el asunto está ahí como Putin dijo, ok, que Israel no había tenido nada que ver en eso, pero en la destrucción, pero que ahora en adelante ellos iban a tomar acción, que ellos iban a ver, que ellos no tanto iban a hablar, sino que la gente iba a dar cuenta de las acciones que ellos iban a tomar. Una de las cosas que ahora ya dijeron es que no van a permitir ningún vuelo ya de Israel en Siria, porque antes sí lo tenían. Los rusos le daban permiso mientras no mataran soldados rusos, no había problema. Y lo otro es que comenzaron a llevar transporte o armamento, aviones especialmente, ya para proteger el aire ahí en Siria. Entonces ellos están llevando aviones desde
Rusia, van a pasar por Irán, donde van a estar ahí, y luego los van a llevar a Siria, en algún lugar. Entonces, obviamente eso hace que la situación se ponga más volátil todavía en este asunto. Israel dijo obviamente que ellos no van a permitir de que sus enemigos adquieran armamento que pueda producir destrucción o muerte en Israel, sobre todo de gente inocente. Y Hezbollah, ellos acaban de amenazar a Israel, ¿ya? Ellos dicen, ya tenemos los misiles necesarios para tomar medidas en contra de Israel, Entonces, ¿qué va a pasar? No sabemos cuál va a ser el asunto, pero uno está mirando cada vez más, ya que la zona ahí se pone conflictivo el asunto, ¿ya? Militarmente y o sea, la situación ahí geopolítica es bastante volátil ahora. Y todavía ellos siguen allá arriba en el norte atacando al último bastión de estos hombres de los que están en contra de Assad, ya esos grupos ISI y todo eso, y Turquía está ahí todavía en esa situación, porque ellos son los que mantenían a ese tipo de gente, los turcos, pero hicieron una reunión y el objetivo o lo que ellos dijeron es, ok, no hablaron de ese asunto, pero sí tomaron y formaron una coalición para tratar de ir mitigando todos las sanciones económicas que puedan venir de parte de Estados Unidos hacia ellos. Tratar de no usar el dólar y ese tipo de cosas, pero al final de cuentas sabemos que eso sí les va a traer serios problemas, serios problemas. Entonces, eso es lo que está ahorita ahí ocurriendo y probablemente va a ir dándose más cosas durante estos días en los que estamos. Y por eso es importante ver que nosotros debemos estar siempre listos y aprovechando el tiempo, aprovechando el tiempo. Bueno, continuamos aquí. La semana pasada, el día que tuvimos, ¿verdad?, de celebración, miramos rápidamente algunas cosas con relación al rapto de la iglesia y especialmente a ese tiempo en donde va a haber tribulación aquí en la tierra. Y dijimos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 en adelante, ya comienza a darse una descripción de la gran tribulación, en donde va a haber un hombre que se va a manifestar. No se ha manifestado aún, eso no quiere decir que no pueda estar vivo, pero no se puede manifestar hasta que sea quitado de en medio lo que lo detiene. Dice, al presente hay algo que lo detiene, dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces hay algo que lo está deteniendo, pero mientras eso no ocurra, no sea quitado de en medio, entonces no se puede manifestar este hombre de pecado. Y también miramos ahí que capítulo 6 habla acerca de que Cristo es el que toma los rollos, en el capítulo 5 toma el rollo y comienza a quitar los sellos. Y cada sello que es quitado comienza a ocurrir un juicio sobre la tierra, ¿ya? Y la aparición aquí que es comenzando con este hombre de pecado y comienza a derramarse la ira de Dios sobre la tierra. Y ya también miramos ahí que nosotros como cristianos ya no hemos sido puestos para la ira. Romanos 5.9, 1 de Tesalonicenses 5.9, ya también 1 de Tesalonicenses 1.10. También habla acerca de que nosotros no hemos sido puestos para la ira de Dios. Acuérdense, está la tribulación que el cristiano sufre, que viene de este mundo, que viene de Satanás, pero también está la tribulación que el mundo va a sufrir, que viene directamente de Dios. Esa es la que nosotros no vamos a sufrir. La que viene directamente del trono de Dios, dice el capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Ya?
porque ha llegado la ira, dice, del Cordero de Dios. Si la gente no se arrepiente, reconoce de dónde viene este juicio sobre ellos, toda esta ira y todas estas tribulaciones que se comienzan a desarrollar, y ellos reconocen eso, pero no se arrepienten. Al contrario, siguen obviamente en su incredulidad y se van en contra de Dios. Entonces, la tribulación de la que hablamos específicamente, que se refiere a Daniel, capítulo 9, versículo 27, la última semana, es directamente de Dios. Viene de Dios. Y cuando viene de Dios, entonces nosotros no vamos a ser parte de esa tribulación. Dios nos va a sacar antes. Eso es lo que nosotros creemos. Yo sé, hay mucha gente que puede tener muchas creencias, y está bien, pueden tener todas las creencias que ellos quieren tener. Pero nosotros como iglesia, eso es lo que vemos en medio de las escrituras. Por medio de ellas, estudiando, ¿verdad?, las escrituras, y no solamente aferrándonos a una idea teológica o aferrándonos solamente a una posición sin abrir nuestro corazón y nuestra mente a lo que la Biblia dice, ¿ya?, a través de este texto, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces eso es lo que creemos. Y si hay alguien que tiene otra cosa diferente y tiene una opinión diferente, está bien. Y no vamos a debatir acerca de eso. Bueno, no nos interesa debatir, pero sí nos interesa que nosotros, como iglesia, como ministerio CELA, tengamos claro cuál es nuestra posición, nuestra postura con respecto a estos temas en particular. No queremos dividir el cuerpo de Cristo, pero queremos tener claro de que esta es nuestra posición, distintiva de nosotros. No que nos hace mejor que otros, sino que hace una diferencia. Porque para eso, si hay tantas denominaciones, pero si todos tuvieran las mismas posturas, las mismas creencias y todo lo demás, fíjense, ¿para qué tanta denominación? No, pero nosotros tenemos este punto en esto en particular, y eso es algo que es lo que estamos hablando. Ahora, si alguien tiene algo diferente, que ora al Señor para que Dios se lo revele si está bien o no. Lo mismo nosotros. ¿Ya? Pero no nos cerramos al hecho de lo que la Biblia dice. Por más que a veces podamos tener arraigados nuestras posturas, nuestras posiciones, ¿ya?, porque este lo dijo, porque aquel lo dijo, etcétera, etcétera. No, de acuerdo a lo que la Biblia dice, el estudio consistente de la palabra de Dios, literal, estudiando ya la palabra de Dios dentro de su contexto, no tratando de alegorizar lo que no nos conviene porque no apoya a lo mejor nuestra postura, sino siendo honestos en la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pedro dice ahí que miramos también la semana pasada en el capítulo 2 acerca de Job, de Lot, cómo Dios libró al justo Lot de ese juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Entonces es un buen tipo, porque a pesar de que Lot es declarado justo, aquí en el Nuevo Testamento, cuando uno lee la vida de Lot, ¿verdad?, y vemos que parece que no fue muy justo, pero Dios así lo ve. Dios siempre nos ve determinados. Si usted ve el libro de Hebreos, capítulo 11, muchos de los seres de la fe no fueron perfectos, pero están ahí. Están ahí. Y es porque Dios ya los ve así, terminados. Ese diamante ya terminado. Entonces, cuando viene el juicio de parte de Dios, el asunto es total y completamente diferente. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? El rapto de la iglesia, para nosotros, es un evento que va a ocurrir antes de que comience la tribulación. Antes que comience la tribulación, la ira que viene directamente de Dios. Después viene otro evento, que es la segunda venida de Cristo con su iglesia. Entonces tenemos el rapto, tenemos la tribulación y tenemos la segunda venida de Cristo Jesús. La segunda venida de Cristo tiene 5 características que vamos a ir viendo a medida que sigamos estudiando esto. Pero para que tengan una idea, si ustedes están notando, porque es importante a veces no confundirnos en los textos.
La segunda venida va a ser visible. Él vendrá en las nubes del cielo. Todo el mundo lo verá. Todo el mundo lo verá. Eso es algo que va a ocurrir. Y el rapto no es tampoco un rapto secreto, porque hay un rapto secreto. Imagínese usted si usted desaparece, la gente va a darse cuenta, ya le pone palabras en la boca de los que creemos en el rapto que nunca hemos dicho. Dios va a llevar su iglesia y si se va a llevar su iglesia, y si hay algunos que creen que va a haber un avivamiento y algunos que creen que va a venir mucha gente a Cristo durante este último tiempo, o sea, va a haber mucha gente que se va a ir con el Señor y eso no va a pasar inadvertido. Imagínense aquí, mucha gente los ha visto entrar, que viniera el rapto y luego llegan aquí, puertas abiertas y nadie aquí. Y nadie aquí, ¿qué creen ustedes? No va a ser. O sea, en el momento sí, va a ser en un abrir y cerrar, el Señor nos va a llevar y todo va a ser en forma en la cual ninguno de nosotros puede estar como diciendo, ahora viene, pero va a ser en el momento en que menos lo esperamos. Pero cuando ocurra eso se va a hacer notar. Imagínense un conductor, un piloto de avión, o que sea cristiano, ¿ya? O algo así, y pum, y se va en el rapto, y bueno. Pero la venida del Señor, la segunda venida del Señor va a ser algo que la gente va a ver. Va a ver. Entonces todo el mundo lo verá. Lo tercero que va a ser característico de la segunda venida del Señor es que los judíos van a reconocer a Jesús como su Mesías. Zacarías 12 nos dice que ellos van a ver a quién traspasado. Entonces, primero vienen en las nubes del cielo. Segundo, todo ojo lo verá. Tercero, los judíos van a reconocer a Jesús. Estoy hablando de la segunda venida, cuando el Señor regrese con sus santos, que es lo cuarto. Característico de la segunda venida. El Señor regresa con sus santos. ¿Cuáles santos? Los que fueron sacados en el rapto. Los que fueron con el Señor en el rapto. Colosenses 3:4 dice que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, vosotros entonces seréis manifestados juntamente con Él. Ahí está hablando de la segunda venida. Nosotros vamos a venir con Él. Y quinto, característico de lo que va a ocurrir y de lo que vemos en la Escritura, es que cuando Él venga, va a poner su pie en el mismo lugar de donde salió, del Monte de los Olivos. ¿Se acuerdan cuando vivimos en Lucas, terminamos Lucas? Dice que los llevó al Monte de los Olivos, a Betania, en el Monte de los Olivos. Y en Hechos, si usted lee capítulo 1, ¿ya? Del versículo 6 o 11 en adelante, Él les dice a ellos, el ángel le dice, así como fue, así va a volver al mismo lugar. Entonces va a ser característico desde el Monte de los Olivos. Que cuando este Señor venga y ponga su pie sobre el Monte de los Olivos, se va a abrir por la mitad. Se va a formar ahí un valle, y en donde muchos piensan que va a ser el juicio ya de las naciones, Mateo 25, donde van a ser juzgadas las naciones, de acuerdo a cómo ellos fueron con el pueblo de Israel. ¿Cuáles naciones? Las que queden vivas durante la tribulación. Y van a quedar gente viva. Entonces la gente dirá, bueno, voy a esperar a la tribulación entonces. Pero, ¿para qué jugarse la chance si se puede ir antes? Entonces, eso es lo que más o menos tiene que ocurrir en la segunda venida. Y cuando usted ve pasajes que hablan acerca de eso, bueno, entienda que está hablando de la segunda venida. Está hablando de eso. Ahora, hay algunas personas, y obviamente hay algunos que tratan de mostrar de alguna forma de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y usan ciertos pasajes. Vamos a ver algunos de los pasajes que ellos usan para tratar de mostrar que la iglesia pasará por la tribulación. Uno de los que usan está en Primera de Corintios, el capítulo 15. Cuando habla ahí de la final trompeta, capítulo 15, versículos 51 y 52. Cuando Pablo está hablando aquí de este evento del rapto de la iglesia, podríamos decir que este pasaje es paralelo a 1 Tesalonicenses 4, 13
al 18. Durante ese evento específicamente, en el versículo 17, habla para que nosotros, la iglesia, el mismo Pablo incluyéndose parte de la iglesia, ¿ya? Dice que serán arrebatados. Pero en ese arrebatar va a existir también que estos, ¿ya? Estos que han muerto se van a levantar con un cuerpo incorruptible. Pero en realidad para nosotros es tratar de entender el evento, pero la Biblia dice que ellos ya vienen con el Señor. Entonces, cuando el Señor dice que algo va a ocurrir, para usted, sí, factor tiempo. Tiene que ocurrir, pero para el Señor ya ocurrió. Eclesiastés 3:15. Para él fuera del tiempo, completamente. Pero dice aquí que lo que va a ocurrir, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí es donde está lo que ellos tratan de hacer pensar a los creyentes, esta referencia a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Ellos tratan de identificar esta trompeta que se menciona aquí en Corintios 15 como las trompetas que son mencionadas en el libro de Apocalipsis, que hablan ahí de los juicios que van a venir, especialmente de la séptima trompeta. Entonces dice, tratan de hacer esta similitud, ¿ya? Tratan de juntar esto y decir, ok, esa última trompeta entonces es referencia a la trompeta o a la última trompeta del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿hay dificultades para eso? Sí, claro que hay dificultades para poder poner y decir, esta es la misma trompeta de Apocalipsis, es la misma trompeta de Corintios. Primero, las trompetas de Apocalipsis dice ahí que son dadas a los ángeles, son tocadas por ángeles. Y las trompetas que son tocadas por los ángeles traen juicios sobre la tierra, cada una de ellas. ¿Ya? Todas las que usted mira ahí van a ser tocadas por ángeles, por ángeles. Ahora, Pablo dice, porque en Tesalonicenses también habla de trompeta, en capítulo 4, verso 16, dice que es trompeta de Dios, no de ángel. La trompeta del que se habla y que tiene relación con el rapto de la iglesia es de Dios, no de ángel. En Apocalipsis 8, verso 13, donde se hablan acerca de las trompetas, ¿ya? Versículo 13, dice, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los 3 ángeles. Entonces, los 4 trompetas primeras, ¿ya? Después de eso, viene esta voz y dice, uy, lo que viene ahora es terrible, ay, ay, ay. O sea, aquí no hay bendición, aquí no hay gloria, aquí no hay descanso, aquí no hay nada de eso. Aquí lo que viene es sencillamente dolor. Fíjense en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 12. Después de la quinta trompeta suena, dice, el primer ay pasó y aquí viene aún 2 ay después de esto. Estos ay que están mencionados aquí, obviamente son pronunciados contra la tierra. Ay. Entonces, esto no es gloria. Esto no es esperanza. Como leímos en Tesalonicenses, anímense, aliéntense con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y que los muertos, que ellos tenían tanto miedo de qué iba a pasar con ellos, esos ya van a ser parte de esto, viniendo con el Señor. Eso es lo que nos debe animar. Pero si no fuera eso, si fueran estos hay, entonces Pablo se equivocó. Porque cada vez que suena la trompeta es un juicio de Dios, no es gloria aquí. Es trompeta de Dios, no trompeta de ángel. Otra cosa que es interesante notar aquí en 1 Corintios 15, habla de que lo que va a ocurrir va a ser en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final. Y eso es importante, abrir y cerrar de ojos. O sea,
es algo rápido. Nuestra transformación va a ser un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿qué ocurre con la trompeta que se menciona en Apocalipsis? Cubre un periodo de días, cubre un periodo de tiempo. Capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 7, para que ustedes vayan notando. Sino que en los días, dice, de la voz del séptimo ángel, en los días, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, en los días. Entonces, obviamente está hablando de algo diferente. Algo diferente. La trompeta de Dios, la última trompeta que se menciona en Primera de Corintios 15, habla de que va a ser un evento que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Apocalipsis habla de eventos que van a venir en días, en tiempo. No es un evento que va a ocurrir así. Ahora, ¿cuándo esto se puede producir un dolor, un ay, en la vida del cristiano? Es si ese cristiano ya no se fue con el Señor. Ahí sí va a ser un ay. Pero si se va con el Señor, todo gloria. Va a llegar allá, va a ser recompensado, va a recibir las coronas que Dios le va a dar a usted, por de acuerdo a lo que usted hizo aquí, y va a estar en la presencia del Señor, donde ya no va a haber nada más de sufrimiento, dolor y todo lo que podamos nosotros experimentar mientras estamos en este cuerpo. Mientras estamos en nuestro cuerpo. Entonces hay una diferencia aquí. Entonces, los que tratan de hacer coincidir esta trompeta de Corintios con la de Apocalipsis, ¿ya? La séptima trompeta en Apocalipsis 11, tienen dificultad. Factor tiempo es algo muy, muy diferente. ¿Ya? Muy diferente. Ahora, otro pasaje que usan para mostrar de que la iglesia va a pasar por la tribulación se centra alrededor de Apocalipsis, capítulo 20 también, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y versículos 4 y 5. Y el asunto aquí es que Juan ve en el cielo varios grupos de personas. Fíjense, leamos aquí, Apocalipsis 20, versos 4 y 5, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Hay un grupo que se sienta con la facultad de juzgar. Ese es un grupo, y considere eso. Que lo vamos a ver. Vi las almas de los decapitados, segundo grupo. De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Entonces este segundo grupo, ¿de dónde sale? Del tiempo de la tribulación. ¿Ya? Del tiempo de la tribulación, porque la gente dice, ¿va a haber salvación durante la tribulación? Va a haber salvación durante la tribulación, pero mira cómo ellos llegan al cielo, decapitados. Usted va a llegar con la cabeza aquí si se quiere quedar. Aquí vengo de la tribulación. ¿Ya? No, nosotros no queremos pasar por eso. ¿Ya? No debemos pasar por eso. Dice, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, o sea, al anticristo, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Y aquí es donde ellos afirman, fíjate, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es el argumento de estas personas? La primera resurrección quiere decir que no hubo una previa antes. Entonces, como no hubo una previa antes, todos los que están aquí pasaron por la tribulación y entonces resucitaron. Al final. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, primero entonces ellos tienen que decir que esta primera resurrección tomó lugar solamente en Apocalipsis 20, cuando Satanás fue atado, arrojado al abismo, por 1000 años, ahí se levantaron. Entonces aquí es donde salta la pregunta. Jesús fue llamado los primeros frutos entre los muertos. Entonces, si todavía no ha habido resurrección, si no ha comenzado la primera resurrección, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús no ha resucitado. Porque Él es la primicia, Él es el inicio.
de este evento. Él es el que comienza con la primera resurrección. Esa es la esperanza que todos nosotros tenemos porque sabemos que su tumba está vacía. Entonces, lo que ellos dicen aquí es que Juan está viendo aquí esta primera resurrección e identifica a estos que fueron decapitados por Jesús, por el testimonio de Jesús, que no adoraron a la bestia y recibieron, ¿verdad?, la marca en su frente o en su mano, como que fueran parte de la iglesia, o como si fuera todo eso la iglesia. Pero lo interesante aquí es, mirad lo que dice el versículo 4 al comienzo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces hay algunos que dicen, vea, como esto ocurrió al final y comienza el milenio, entonces la iglesia tuvo que haber pasado por la tribulación. Por eso ellos están ahí. Pero aquí se ve a un grupo que es totalmente diferente. Dice, vi, identifica dos grupos, Juan. Vi a unos que se sentaron y juzgaron y también vi a otros que venían saliendo de la tribulación. Ahora, ¿quiénes son estos que se sentaron? Apocalipsis 3:21 nos dice esto. Dice que al que venciere le dará o le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ese mensaje para quién es? Para la iglesia. La iglesia va a reinar. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Si ustedes no son capaces de poder arreglar sus asuntos entre ustedes, sabiendo de que un día van a juzgar al mundo, pónganse de acuerdo en 1 Corintios 6. Pónganse de acuerdo. Porque ustedes van a juzgar. Dios nos va a dar esa potestad para juzgar. Nos vamos a sentar en esos tronos que Él nos va a dar. Obviamente no espere su trono, ¿ya? Pero la idea es que usted y yo vamos a juzgar. Después aquí, la iglesia, fíjese aquí Juan, vea la iglesia, como parte de esta primera resurrección. El segundo grupo es el que se menciona en Apocalipsis capítulo 7. Ahí en el capítulo 7, versículo 13. ¿Ya? Y hace una gran diferencia, que es muy importante notar. Versículo 13, y entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan no reconoce que esto sea la iglesia. Si no, él hubiera entendido que esta es la iglesia. Está hablando de otro grupo. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y han emblanquecido la sangre del cordero. Por esto dice, pero estos están delante del trono de Dios. Y vea la diferencia. Y les sirven día y noche en su templo. Estos que salen de la tribulación. Y el que está sentado sobre el trono tendrá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, estos que fueron martirizados durante el periodo de la tribulación, por ese rechazo a tomar la marca y a seguir al anticristo y todo lo demás, se van a levantar, van a morir y van a estar en la presencia del Señor. Y Juan en Apocalipsis nos dice que van a servirle de día y de noche. Fíjate, dice que están ahí en su templo sirviendo continuamente, como siervos. Ahora, ¿quién es la iglesia? Juan 15:15. Vea lo que el Señor dice a la iglesia. Yo no os llamaré siervos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero os he llamado amigos. Hay una diferencia. La iglesia es la novia de Cristo. Y va a estar ahí donde esté el novio. O sea, aunque usted a veces vea a la novia tratando de... No, pero cuando se casa la novia, ¿dónde es su lugar? Al lado del novio. Y va a tener otras personas que van a estar sirviendo. Va a tener otras personas que van a tener que hacer lo que se tiene que hacer para que todo eso funcione. Bueno, no vamos a ser nosotros. Van a ser estos que han salido, que han sido salvos también, pero durante la tribulación, donde han tenido que dar su vida. Entonces, este segundo grupo aquí que se menciona en el Apocalipsis, de estos santos, son los que se salvan durante la gran tribulación. Ellos van a ser parte del reino, pero no son la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha sido raptada. Entonces, ¿para qué pasar por el martirio
¿Para qué pasar por la tribulación si las personas pueden venir y creer en Cristo Jesús? Entonces dice, ve, ahí está, primera resurrección. Entonces, ¿habla de un solo evento? No, no habla de un solo evento, la primera resurrección. La primera resurrección tampoco se refiere a un evento o un día de 24 horas, sino cubre varios eventos a través de la historia, comenzando con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Entonces, fíjense aquí, estos dos grupos, unos que están sentados, los otros que vienen de la tribulación, un periodo de tiempo. Usted y yo, iglesia, no vamos a pasar por esto. No vamos a pasar por esto. Entonces, ¿cuándo comenzó la primera resurrección? Mateo capítulo 27, versículo 52. Cuando Jesús murió, ¿se acuerdan ahí que Mateo inserta un pasaje en donde dice que hubo un terremoto y se abrieron los sepulcros? Bueno, obviamente eso ocurrió después de que Jesús se levantó de los muertos. Y eso comenzó la primera resurrección. Da un periodo de tiempo y abarca muchos eventos. Entonces, Mateo 27, 52, estos que se levantaron cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, es aquellos que regresan con Cristo. Los que estaban muertos, dice, ¿y qué va a pasar con los muertos? Bueno, no se preocupe, ellos ya vienen con Él. Aquí. Luego, aquí, en Apocalipsis, habla de aquellos que están delante de Dios, porque el asunto es que la resurrección no necesariamente, a veces la gente piensa, bueno, resucitar, levantar el cuerpo, pero en realidad, cuando usted va de aquí a la eternidad, usted está vivo. El cristiano no es que pierde la conciencia de este mundo, por llamarlo de alguna manera, de este cuerpo, ya no siente nada. Este cuerpo queda aquí, pero usted sigue viviendo. Y Dios lo hizo así. Y tenemos nuestro cuerpo en los cielos, eterno, para estar eternamente con el Señor, donde ya su cuerpo no va a estar sometido a ninguno de los flagelos que produce el pecado, porque ya ahí va a ser ausencia del pecado. No solamente librarnos del poder del pecado, no solamente librarnos de el castigo del pecado, lo que implica el pecado, sino de la presencia del pecado en su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano ya no va a pecar. Vamos a estar en ese cuerpo glorificado. Mientras estemos aquí todavía seguimos lidiando con eso. Entonces el Señor dice que va a venir estos hombres con el Señor cuando Él regrese pues, a buscar a su iglesia. Estos que han muerto, dice, ya están con el Señor. Pero también están aquellos que han muerto y que han sido martirizados durante el tiempo de la tribulación, que van a ser levantados durante ese tiempo, allá. Pero siempre nosotros pensamos en un acto de levantarse, de salir, que van a salir de las tumbas. Está bien, pueden tener eso y puede que se dé. Pero Pablo dice que el morir es ganancia y usted va a la presencia de Dios. Pero para que usted pueda venir con el Señor, y ese es el orden de los eventos, si usted va a venir con el Señor a buscar a los que nos quedamos acá, o yo voy a venir, si yo me muero antes, ¿qué tiene que ocurrir para que yo pueda venir con Él? Resucitar. Ya vengo ya con Él. ¿Por qué? Porque estoy resucitado con Él. Ese es el orden de los eventos. Entonces, siempre va a ser primero, antes de que exista el rapto, la transformación de este cuerpo de nosotros, va a ocurrir la resurrección. Pero la resurrección es ese evento que ya ocurrió, porque ya vienen con Él. Y los que durmieron, dice. Probablemente esta idea de dormir se toma desde el Evangelio de Juan, en capítulo 11, cuando Jesús habla con los discípulos de Lázaro. Lázaro duerme. ¿Se acuerdan cuando le dice? Ah, si duerme está bien. No, no es que duerme, se murió, dice. Y ahí se comenzó a crear esta diferencia entre los cristianos, de hacer una diferencia entre los que mueren con Cristo y los que mueren sin Cristo. Y cuando se refiere a dormir, no quiere decir que están en el sueño del alma, como decían los testigos de Jehová. O algunos mismos cristianos enseñan eso. No, sino que se refiere que ya cesó su lucha, ya cesó el de estar aquí batallando con este cuerpo y ahora está descansando con el Señor.
en ese cuerpo que Dios le preparó, 2 Corintios 5. A todos los creyentes. Entonces, la primera resurrección ya tiene varias partes y está en contra de, o en contraste de la segunda resurrección. La segunda resurrección va a ocurrir al final del milenio, cuando venga el juicio del trono blanco. Dice que ahí van a venir todas las personas que murieron, ¿ya?, sin fe, sin Cristo, rechazando a Cristo, y se van a levantar y todos se van a parar frente a Dios y los libros van a ser abiertos. El Hades va a entregar sus muertos, el mar va a entregar sus muertos, o sea, todo va a ponerse delante de él, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida y será lanzado al lago de fuego y azufre. Es la muerte segunda. La muerte segunda. Entonces, este es el contraste. Para nosotros no hay muerte, solo vida. Solo vida. Nunca vamos a dejar de tener conciencia de Dios. Espiritualmente, cuando estábamos muertos no teníamos conciencia de Dios. Y cuando Jesús le dice, que cree en mí no morirá, eso es lo que Él está diciendo. Usted nunca va a dejar de tener conciencia de mí. Ahora usted vive. Su espíritu estaba muerto, Efesios 2. Pero ahora usted vive. Ahora usted tiene conciencia de Dios y eso nunca se va a quitar. Y vamos a vivir con esa conciencia eternamente en la presencia de Dios. Pero no incorpóreos, sino en cuerpos. En cuerpos. En donde vamos a estar y vivir, y cada día vamos a ir dándonos cuenta más y más de lo que el Señor tiene para nosotros. Porque para nosotros es solo de película. Pero no hemos visto eso. Los discípulos vieron a Jesús resucitado. ¿Qué dijo Jesús? Carne y hueso. Tengo hambre, denme comida. El cuerpo de Jesús glorificado. Y Dios dice que Él nos va a dar un cuerpo. La palabra dice que seremos transformados, es metamorfosis. Una transformación que es desde dentro. Es como la mariposa. Usted ve ese gusano feo y un día usted ve que eso se transforma en algo precioso. Esa es la fe que tenemos. Vamos a hacer algo precioso, terminado por completo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos esta esperanza. Yo muero, voy a la presencia del Señor. Ahora, si el Señor después me quiere levantar este cuerpo de aquí, yo no tengo problema, pero yo tengo la esperanza de que yo voy a estar en la presencia del Señor apenas yo cierre mis ojos. En este mundo, lo primero que voy a ver arriba, cuando los abra allá, es el trono de Dios, ahí, en la presencia del Señor. Y con eso descanso. Yo sé que hay algunos que dicen, ok, usted va a estar en el cielo, y en el cielo tenemos un cuerpo intermedio. No lo encuentro en la Biblia. Dios puede hacerlo, pero si Dios quisiera a lo mejor enseñarnos, lo hubiera hecho. Porque Pablo habla de dos cuerpos. Y Pablo subió arriba, Corintios 12, 2 Corintios 12. Y él vio mucho de eso. Pero él dice, hey, este cuerpo y este otro eterno, dos cuerpos. No hay un cuerpo intermedio. Pero también Pablo dice que usted no está sin cuerpo arriba. Presentes al Señor, ¿ya?, con un cuerpo glorificado, o ausentes al Señor, estando aquí, en este cuerpo. Entonces, si el Señor quiere darnos un cuerpo intermedio, Él lo puede hacer, yo no voy a discutir con Él. Pero la revelación que yo veo en la Escritura es que Él tiene un cuerpo ya preparado para nosotros. Eterno, listo, para que usted y yo podamos vivir por la eternidad con Él. ¿Se imagina? Por la eternidad con Él. Entonces, ¿cuándo comienza la primera resurrección? Con Cristo Jesús. Ya empezó. Ya empezó. Y cada uno de los cristianos que está y muere, vaya al Señor. Y lo que abre, ve al Señor. Y eso es lo que Él ve. Y allá está. Y si usted quiere mandarle información a ellos, lo puede hacer.
Ay, ¿cómo? Dígale a Jesús. Saludan a mi papá Jesús. ¿Él no escucha nuestra oración? Ah, es que eso es muy trivial. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no hay más contacto, sí, podemos. A través de Él. Él es nuestro mediador. No solamente con Dios, sino también puede ahí. Ahí. Entonces le manda un WhatsApp a Jesús y Jesús se lo da a la persona que usted quiere. Ahora, otra de las cosas que esta gente usa es pasajes que hablan acerca de la segunda venida, pero se refieren a Israel y no a la iglesia. Entonces toman varios pasajes. Por ejemplo, usan el de Mateo 24, 29 al 31, donde hablan acerca de cuando el Señor regrese, dice, después de aquella tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿De qué está hablando aquí? De la segunda venida, con poder y gran gloria. Ahora, y aquí es donde ellos dicen que esta es la iglesia. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Ellos asumen que escogidos aquí es solamente la iglesia. Bueno, para aquellos que piensan que Israel ya está fuera del plan de Dios, entonces ellos obviamente quitan a Israel de todo el plan que Dios prometió para ellos. Ahora, para mí eso es muy conflictivo, porque si Dios dio una promesa por nadie más que por Él, al pueblo de Israel, y les dijo que Él iba a cumplir esas promesas, y que ahora estas personas vengan y digan de que Dios rompió esa promesa, entonces la pregunta es, ¿qué seguridad yo tengo de que Dios no rompa la promesa a su iglesia? ¿Quién me da mi seguridad entonces? De que eso puede hacer. Entonces, porque si Dios anda rompiendo sus pactos así como así, entonces, ¿qué le asegura a usted que no puede hacerlo? Pero vea lo que dice aquí, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces dicen, aquí clarito, clarito, clarito es la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla de Israel también como elegido. En el Antiguo Testamento hay varios versículos que hablan acerca de esto. Y lo que Jesús está haciendo aquí es eso, tomando varios versículos del Antiguo Testamento y uniéndolos aquí, hablando acerca de estas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel cuando Él volviera por segunda vez a establecer su reino aquí en la tierra. Donde Él va a tomar otra vez al pueblo judío y va a comenzar a tratar con ellos otra vez como nación. Los va a traer a la tierra, ¡pum!, ya están ahí, pero ellos van a tener que huir durante la tribulación, Dios los va a volver a traer ahí y va a ser bendecido ese pueblo, los que han creído en él. Ahora, ¿de dónde salen estos pasajes? Bueno, del Antiguo Testamento, Deuteronomio, el capítulo 30. Vea esta promesa en particular para estos cautivos de Israel. Versículo 3 del capítulo 30 de Deuteronomio. Entonces Jehová hará volver a sus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios. Aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo en el cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Dice que Él los va a volver a tomar desde los 4 puntos. Él los va a traer donde ellos estén, donde ellos han sido esparcidos, donde ellos hayan sido llevados, Dios los va a recoger otra vez. Es lo que dice ahí en Deuteronomio. Pero fíjate, en Isaías 27, versículos 2 y 13. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto,
y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Fíjate, Jesús está haciendo referencia a una trompeta ahí en Mateo 24. Isaías hace una referencia aquí, también a esta trompeta. Pero no solo ahí, sino en el capítulo 11 de Isaías, versículo 12. Dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Va a volver a reunirlos, dice aquí. La misma referencia que hace Jesús. Y otra vez dice que los va a juntar. ¿A quiénes? Bueno, al pueblo de Israel. Los va a traer otra vez y los va a reunir en su tierra, donde ellos estén. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos mirar? Necesitamos ver que Jesús está en armonía con quién, con los profetas del Antiguo Testamento. Porque Jesús de lo que está hablando es lo que ellos sabían. Ellos tenían que, Deuteronomio, Isaías, ahí está, el Señor lo va a hacer. Los judíos son elegidos. No solo la iglesia es elegido. Fíjate en Daniel 7:21. Cuando hace referencia aquí a estos santos. Entonces vea ahí, dice que los santos van a ser vencidos. Dice 7:21 de Daniel. Y veía yo que este cuerno, hablando del anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, ven, esa es la iglesia. Van a ser vencidos durante la tribulación. Por eso la iglesia va a pasar por la tribulación. Es lo que dice. Vea lo que dice Apocalipsis 13:7. Y se le permitió, hablando del anticristo aquí, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, ¿qué es interesante aquí? Tribu, pueblo, lengua y nación, pero también los santos. Dios tomó a su iglesia de todo lugar. Aquí el Señor no está hablando de la iglesia. Aquí el Señor no está hablando de la iglesia que es tomada de toda tribu, nación y lengua. Si Él hace referencia a la iglesia, sencillamente dice ahí, la iglesia, que es tomada de qué? De toda tribu, nación y lengua, de todas partes, judío, gentil. Acuérdense, hay 3 tipos de personas, no sea, dice, de tropiezo a la iglesia, a los gentiles, ni a los judíos. Es lo que menciona la Biblia, 3 tipos. Entonces ellos dicen, ok, si estos de aquí santos son vencidos, y si son santos, tiene que ser la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es la promesa que Jesús dio para la iglesia. ¿Cuál es esta promesa? La que está en Mateo 16, verso 18. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el hecho que este anticristo hace guerra contra los santos y prevalece en contra de estos santos, obviamente no son la iglesia, sino que son judíos. Son los judíos que Satanás quiere destruir. Quiere destruir. Apocalipsis 12 dice que Satanás es echado del cielo y viene sobre la tierra. Y que hay una mujer. Y se le da alas a la mujer para huir. Y dice que él va en contra de la descendencia de la mujer. Ahora, en ese contexto en el que está hablando ahí en Apocalipsis 12, si usted va a Génesis 37, está hablando de Israel. Vea la figura, los símbolos que usa ahí. El mismo sueño que tuvo José. La luna, las estrellas, el sol. ¿Y qué dice Jacob? ¿Acaso tú vas a ser más que
nosotros, el mismo Jacob interpreta el sueño. Lo entendieron clarito ellos. Pero los grandes eruditos dicen, no, esa es la iglesia, no hay referencia ahí. Está hablando del pueblo de Israel y dice que se le fueron dadas para ser escondida en el desierto por 3 años y medio. Y como no pudo destruir a este remanente, dice que se devuelve con ira para destruir a todos aquellos que son descendientes de esta mujer. ¿Quiénes son? Los judíos. ¿Qué dice el libro de Zacarías? Dice que 3 judíos van a morir en la tierra. 2 de cada 3 judíos van a morir en la tierra. Durante el tiempo de la tribulación. Durante el tiempo de la tribulación. La iglesia permanece porque está fundada en Cristo. Jesús. Y Cristo ya venció a la cruz. Y Él no va a permitir que Satanás destruya la iglesia. Lo ha tratado de hacer y ahí está la iglesia. Con las más tremendas persecuciones y ahí está la iglesia. Permanece. ¿Ya? La iglesia universal. No estoy hablando de la iglesia histórica. Porque hay algunos que se jactan, yo soy de la iglesia histórica. Entonces, ¿cuál es la iglesia histórica? No, yo soy luterano, yo soy esto, yo soy acá. La iglesia histórica tiene muchos defectos. ¿Qué cosa de leer la historia de la iglesia? Estoy hablando de la iglesia. Todo el cuerpo de Cristo. Llámese como se llame. Pentecostal, luterano, bautista, metodista. Todos los que han creído en Cristo Jesús. La iglesia del Señor no será vencida. Si el hombre establece una iglesia, esa va a ser destruida. Porque no es la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor permanece. Y nosotros como iglesia tenemos que tener en cuenta esto. Usted y yo no estamos esperando al anticristo. Yo no estoy esperando que el anticristo se venga y, véalo. Yo estoy esperando a Cristo. Eso es lo que yo estoy esperando. Al Señor Jesucristo que viene por su iglesia. Entonces, esta gente insiste, ¿ya? Y quiere sufrir durante la tribulación. Y está bien. Pero Dios nos dice a nosotros que Él nos quita de aquí antes. Y como dicen Tesalonicenses, el hombre de pecado, el hijo de perdición, no se puede manifestar hasta que sea quitado del medio, ¿ya? Lo que lo está estorbando, lo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo está deteniendo? Es el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Verdad? El Espíritu Santo se va a ir. Sí, pero el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cuál es uno de los atributos de Dios? Él está en todas partes. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿No dice el salmista? Pero hay algo en donde Él trabaja, que es la sal y la luz de este mundo. Y eso se llama iglesia. Y cuando la iglesia sea quitada, cuando el Espíritu Santo comience a llegar a la iglesia al cielo, cuando se cumpla eso, entonces va a manifestarse este hombre. Y va a tomar el control. Y el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar, sí. O los judíos. ¿Ya? Va a estar ahí. Va a estar en ese lugar. Y en general, pero específicamente de ahí. Acuérdense, Ezequiel 39 nos dice que Israel, cuando sea liberado de esta invasión que va a venir sobre ellos, ¿ya? Que van a glorificar a Jehová. Y el Espíritu de Jehová otra vez estará sobre la casa de Israel. ¿No dijo Jesús, casa es dejada desierta? Hablando de Israel. Bueno, el Señor promete que otra vez el Espíritu va a venir sobre ellos. Pero ahora está trabajando en la iglesia aquí. Entonces, ¿por qué a veces estas personas se confunden o confunden estos escenarios proféticos? Es por esto. Porque ellos rechazan la idea de que Israel todavía está dentro del plan de Dios. Entonces, dice, ellos rechazaron al Mesías, entonces ya Dios los desechó y ahora Dios los reemplazó con la iglesia. Ahora la iglesia es el Israel
de Dios. Entonces toman cualquier profecía que tiene que ver con Israel y la tratan de aplicar o la aplican a la iglesia. Cuando eso ocurre, cuando comenzamos a hacer ese tipo de cosas con las escrituras, con estas referencias y las comenzamos a aplicar de la Israel a la iglesia, entonces vamos a crear un cuadro completamente distorsionado, proféticamente hablando. Y podemos caer en cualquier cosa. Quiero terminar leyendo en Jeremías. Leamos Jeremías 31. Verso 35-36. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Bueno, el Señor dice, por medio del profeta, si no hay sol, no hay luna, si no hay estrella, eso quiere decir que Dios dejó de tratar con Israel. Nunca más Israel. Pero, si sale el sol mañana, ¿qué va a decir usted? El pacto de Dios sigue con Israel. Con Israel. Ese pacto de Dios sigue y es permanente. Cuando usted lee el profeta Oseas, ¿se acuerda la mujer con la que se casa Oseas? Que se prostituye, ¿qué hace el Señor? Dice, ¿ya la desecho? No, dice, tráela. Regresa donde ella, recíbela, lávala y tómala otra vez como tu esposa. Israel. Israel. Otra vez Dios está y va a tratar con ellos. Entonces, aquí Dios todavía tiene algo que tratar con Israel. Daniel 9 nos dice que Dios va o tiene un trato con el pueblo de Israel, que se divide, que tiene un tiempo de 70 semanas, de las cuales esas 69 ya se cumplieron, todavía queda una semana por cumplirse. Y ahí dice, mi santa ciudad, con mi pueblo, es este pacto. Si yo trato de hacer coincidir todos esos eventos, ¿ya? O esas profecías con eventos que han ocurrido o a veces se dan y que pareciera ser que se dan en la historia, ¿ya? Entonces obviamente le quitamos todo el carácter realmente de la palabra del Señor, en el sentido de que, bueno, entonces, ¿qué queda? Entonces es fácil, o sea, la tribulación ya se cumplió, entonces. ¿Qué estamos viviendo el milenio? O todavía, entonces, todavía quedan cosas por cumplirse. Entonces, si todavía quedan cosas por cumplirse, ¿por qué no pensar mejor que todavía hay cosas que no se han cumplido desde el Antiguo Testamento? Con Israel. Con profecías que Dios tiene para el pueblo de Israel. Génesis 12, es clarísimo. Y Dios hace ese pacto con Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones. ¿Ya? Y el que te bendice, lo bendeciré. Y el que te maldice, vea cómo están esas naciones, a veces quedan o no, ay, es que es muy místico. Maldigan a Israel y ve cómo les va. Aún así. Entonces, Dios prometió a su iglesia que la libraría de la ira. Pero Dios le dice a Israel, acuérdense, Jeremías 37, angustia de Jacob. Y eso es lo que va a venir. La iglesia va a ser quitada e Israel va a sufrir. Y Dios va a tratar con Israel. Daniel dice, Romanos 11 dice, no quiero que ignoren esto. No quiero que sean arrogantes. Y ya lo dice.
A Israel le ha acontecido un endurecimiento de corazón, pero parcial. No es que Dios los ha desechado, Romanos 11, Romanos 9, Romanos 10. No, Dios trata con ellos hasta que la plenitud de los gentiles se cumpla. Y entonces, otra vez dice, versículo 25 de Daniel 11, Israel será salvo, el remanente. El remanente. Ahora, ¿para qué hacer una diferencia entre Israel y la iglesia si al final es lo mismo? ¿Por qué habla ahí Pablo de Israel? ¿Por qué no dice ahí, no, Israel, y la iglesia que es ahora el Israel espiritual va a ser salva? Pablo no era salvo. Entonces, esa es la promesa. Dios va a tratar con Israel. Ahorita está tratando con todo el mundo, pero después va a tratar específicamente con Israel para volverlos a ellos. Se va a cumplir ese pacto que Dios hizo con ellos y así tenemos la seguridad de que Dios también va a cumplir su pacto con nosotros. ¿Qué es lo que Él prometió? Usted y yo un día vamos a estar con Él. Yo cada día de Dios, Señor, será hoy. Yo sé que algunos dicen, no, Señor, todavía no. Pero ese, un día vamos a estar con Él. O sea, que vivamos, que muramos, del Señor somos. Y allá vamos. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Tiempo es corto. Aproveche. Sea útil. Predique el Evangelio. Lleve el mensaje a otros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Oramos para que tú, Señor, continúes ayudándonos, Señor, a entender y a comprender y a poner en práctica. Aviva en nosotros, Señor, ese deseo, esa pasión, ese fuego por tu palabra y también por la profecía, Señor, que es parte de tu palabra, Señor. A poder estudiarla, Señor, objetivamente, abriendo, Señor, nuestro corazón y pidiéndote, Señor, que siempre nos des luz. Porque tú, Señor, eres el que nos revela siempre y nos muestra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, lo que tú quieres que nosotros conozcamos, Señor. Haz tu palabra viva en nuestro corazón. Te oramos para que nos cuides, nos guardes al volver a casa y continúes tú, Señor, esa obra en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay algunos anuncios.